Hola con todos. Bueno, continuando con el curso, hemos ya terminado la generación de los recursos API. Sí, yo luego del último video simplemente completé los recursos para category y para comment. ¿Sí? Entonces estos recursos están ya incluidos, ¿sí? En la última rama. Entonces podemos cerrar ya esta tarea y vamos con la siguiente, que es implementar la validación de los datos para las entidades. Entonces igual vamos a hacer durante el video un ejemplo de cómo se implementan las validaciones para, en este caso, articles, y luego ya subiré el resto de validaciones en la misma rama, ¿sí? Entonces, si seguimos el documento, la validación de los datos se lo hace a través del método validate, ¿sí? Hay al menos dos maneras de hacerlo. La una es utilizando el método validate, que nos proporciona el objeto request del Laravel, ¿sí? Entonces, este método, si los datos que se envían pasan la validación, el resto del código se va a ejecutar normalmente, pero si alguno de los datos fallan, ¿sí? Y no pasan la validación, entonces el método validate va a lanzar una excepción y va a devolver la respuesta de error correspondiente, ¿sí? Si todas las validaciones pasan, entonces se continúa la ejecución normal de las siguientes líneas de código y en este caso se crean los artículos, ¿sí? Algo importante que hay que tener en cuenta es que para las llamadas API, la petición debe incluir la cabecera Accept Application JSON, ¿sí? Para que Laravel pueda detectar que es una llamada al API y devuelva la respuesta en formato JSON, ¿sí? Porque si se hace una llamada y Laravel detecta que es una llamada a HTTP, entonces lo que va a hacer es redireccionar la petición, ¿sí? Entonces no queremos que nos redireccione, nosotros queremos que nos devuelva una respuesta de error en formato JSON para luego eso poder procesarlo y presentarlo en nuestro cliente más adelante, ¿sí? Entonces, como ejemplo vamos a tomar el método store dentro del controlador de article, ¿sí? Y vamos a pasar a validar los datos, ¿sí? De esta acción store. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? El request validate, ¿sí? Obtiene automáticamente los datos que se están enviando a ¿sí? al API, al servidor. Entonces va a tomar y va a decir, ok, el campo title debe cumplir estas validaciones, ¿sí? Es obligatorio, tiene que ser un string, tiene que ser el título único, ¿sí? A través digamos, en toda la lista de articles, ¿sí? Entonces se lo indica así, unique, dos puntos, article. Entonces dices unique, ¿no es cierto? Y dos puntos, el nombre de la tabla o nombre del modelo contra el cual tiene que validarlo. Y debe tener un máximo de 255 caracteres, ¿sí? Y en cambio el body solo vamos a decirle que es required, ¿sí? Es obligatorio. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer es probar esto en en Postman, ¿sí? Entonces, primero me voy a asegurar que tenga una sesión, ¿sí? Entonces tengo mi token y voy a hacer una petición post hacia articles. Entonces primero voy a en las cabeceras acá, ¿sí? En authorization voy a actualizar aquí el token, ¿sí? Y como decía, la petición debe incluir la cabecera application JSON, ¿sí? Entonces simplemente le ponemos accept
application JSON, ¿sí? Y en el body le vamos a enviar solamente el título, ¿sí? No vamos a incluir el body, solamente vamos a incluir el título o el title, ¿sí? Y veamos qué nos devuelve, ¿sí? Y fíjense, como no estamos enviando body, entonces la respuesta que nos devuelve, primero, fíjense, un código 422 nos dice unprocessable entity, ¿sí? Quiere decir que los datos no pueden ser procesados porque, ¿sí? están erróneos, y nos devuelve el cuerpo, ¿sí? de la respuesta, es message, the given data was invalid, ¿sí? Y la lista de errores, entonces errors, ¿sí? Entonces, el campo body, ¿sí? Y los errores para el campo body, y dice the body field is required, ¿sí? Si completamos esto, ¿no es cierto? Le ponemos body, ¿no es cierto? El texto, enviamos, entonces nos devuelve 201 created y nos devuelve el artículo que se acaba de crear, ¿sí? Entonces, está diciendo, ¿sí? Si esta validación falla, se lanza una excepción y nos devuelve el error, ¿sí? Si esta validación se cumple, ¿no es cierto? Como pasó en este momento, entonces pasa a ejecutarse el resto del método, ¿sí? Aquí, si es que deseamos, podemos ponerle, aquí en lugar de request all, podemos ponerle validated data. No este es necesario porque en realidad no va a llegar acá nunca si es que los datos que están en el request no son válidos. Entonces, ahí sí, depende de cómo prefieran manejarlo, ¿sí? Entonces, volvemos a probar acá, ¿sí? Si no enviamos el body, ¿sí? Nos da el error correspondiente. Fíjense, yo intenté enviar un nuevo artículo con el mismo título, ¿sí? Y ahora hay un error porque me dice que el título ya existe, ¿sí? Entonces no está cumpliendo con esta validación que está aquí, ¿sí? Que tiene que ser único, ¿sí? Entonces fíjense lo fácil que es establecer ya las validaciones a nivel de los datos que se envían a nuestra API, y cómo ya nos devuelve la, la respuesta con todos los errores que, que hay en los datos, ¿sí? Y quizás esa es la forma más sencilla, ¿sí? Quizás es la más recomendada también, porque Laravel se encarga ya de devolver automáticamente el cuerpo del error, y además el código, ¿sí? De la respuesta más apropiada, ¿sí? En este caso 422. Sin embargo, si es que nosotros quisiéramos personalizar un poco esta respuesta y el código que nos devuelve, podríamos utilizar otra forma, ¿sí? Entonces, em, antes de eso, podemos también nosotros aquí estamos enviándolo, fíjense, ¿sí? Separados por los pipes, las reglas que deben ser cumplidas por cada campo, ¿sí? Pero también podríamos hacerlo con otra sintaxis que es en un arreglo, ¿sí? Eso ya depende de las preferencias de cada programador, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo de una respuesta que nos devuelve. Otra forma de hacerlo, ¿sí? Si es que nosotros queremos personalizar la respuesta o el código del error, es utilizando la creación manual de los validadores, ¿sí? O de las reglas. Entonces, en lugar de utilizar, ¿sí? el validate aquí directamente, entonces vamos a hacerlo aquí. En lugar de utilizar el validate directamente, podemos crear manualmente, ¿sí? Utilizando el facade del validator. Entonces vamos a importar el facades validator, ¿sí? Y aquí le enviamos los datos que tienen que ser validados,
las reglas, ¿sí? El arreglo de las reglas, que son los mismos que tenía acá arriba. Y luego tenemos que hacer de forma un poco manual también la respuesta, ¿sí? Entonces le decimos validator, ¿sí? Make request all, le pasamos las reglas y luego preguntamos if validator fails, entonces devuelva esta respuesta, ¿sí? Entonces voy a cambiar, en lugar de que sea message, va a ser error. En lugar de que sea el texto en sí, va a ser como una especie de mensaje un poco como codificado, ¿sí? Y error list, ¿sí? Y el error que me va a devolver es el 400, ya no el 422, ¿sí? Entonces, si volvemos a probar esto, fíjense cómo cambia la respuesta. Ahora me devuelve error en lugar de message, data validation failed, ¿sí? Y error list, ¿sí? Y el cuerpo, digamos, en sí es el mismo, ¿sí? Y el código de acá, ¿sí? Ya no es 422, sino 400, bad request, ¿sí? Entonces, podemos personalizarlo de esa forma, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de las dos formas, quizás la más directa, ¿sí? Es la primera con el método validate y quizá, como les decía, la más recomendable, siempre y cuando se ajuste a las necesidades de cada sistema, ¿sí? Vamos a dejarle por ahora con el validate, ¿sí? Y vamos a continuar. Entonces aquí todo está explicado, ¿sí? Lo que voy mostrando en el video. Ahora, podemos también personalizar los mensajes de error, ¿sí? En lugar de que nos devuelva the title has already been taken o the body field is required, podemos quizá devolver un mensaje traducido, ¿sí? En español, ¿sí? O cambiarle el mensaje al que nosotros necesitemos, ¿sí? Entonces, para eso el método validate recibe un segundo parámetro, ¿sí? Que es los mensajes en sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos aquí declarar un arreglo de los mensajes que vamos a devolver, y esto lo que va a tener es el nombre de la regla y el mensaje, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos un placeholder para attribute, ¿sí? Dos puntos attribute. Esto va a ser reemplazado por title o por body, dependiendo de lo que corresponda, ¿sí? Entonces aquí podemos decirle que vamos a enviarle messages, ¿sí? Entonces, ahora si volvemos a ejecutar aquí, ¿no es cierto? Enviamos y fíjense como el body, ¿sí? El mensaje para required cambia, ¿sí? Porque no se está cumpliendo esta regla de aquí. Entonces nos devuelve el campo tal es obligatorio. Entonces el campo body es obligatorio en este caso, ¿sí? Si es que queremos personalizar aún más o, algo, o ser más específicos, ¿no es cierto? Podemos también personalizar un mensaje para un campo específico, ¿sí? Pero antes tenemos aquí las reglas, ¿sí? Los ejemplos, ¿sí? Entonces ya vamos a ver más adelante las reglas que existen en Laravel para las validaciones. Y entonces aquí tenemos algunos de estos ejemplos de cómo podemos personalizar los mensajes que se devuelven para cada una de las reglas, ¿sí? Ahora, si queremos personalizar un mensaje específico para un campo, ¿sí? Entonces lo tenemos que hacer de esta forma, utilizando la notación de punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, si yo quiero tener un método como genérico para required, ¿sí? Pero además quiero personalizar el mensaje que se devuelve para required para el campo body, entonces yo puedo hacer así. Y puedo decir el body no es válido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, ¿sí? Ya no me devuelve el campo tal es obligatorio, sino que me devuelve el body no es válido, ¿sí? Entonces, podemos personalizar también a ese nivel los mensajes de error, ¿sí? De las validaciones de los campos.
Tenemos aquí una lista, ¿sí? Esto es directamente de la documentación, ¿sí? Tenemos todas estas reglas, ¿sí? Que podemos aplicarle a los campos, ¿sí? Accepted, ActiveURL, bueno, y cada uno de estos, ¿sí? Para fechas, fechas iguales a o different, si es digits, si es distinct, si está o no en algún campo, si tiene un formato JSON, si es una IP válida, ¿sí? Eh, si existe, ¿no es cierto? El campo existe en la base de datos en alguna otra tabla. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la validación que nosotros necesitemos, podemos revisar cómo se utilizan cada una de estas reglas y simplemente aplicarlas acá como lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el más especial en este caso es el unique, ¿sí? Que el título del artículo tiene que ser único con respecto a sí, el título de articles. Entonces lo, lo podemos revisar en cada una de las documentaciones. Si es que queremos que sea un campo que cumpla el formato de un email, entonces lo podemos hacer también utilizando la validación para email, ¿sí? Entonces eso es todo con respecto a las validaciones. Podemos aplicar la misma forma para el resto de controladores y el resto de las acciones. Quizá algo que pueda ser útil es para un poco simplificar las acciones en los controladores, como las reglas, ¿sí? Para articles quizá sea la misma, ¿no es cierto? Para todas las acciones, podemos simplemente eh, declarar una variable acá, una propiedad de la clase, ¿cierto? Que va a ser como rules, ¿sí? Que va a ser private and static, y esto va a ser un arreglo. Y lo mismo para messages. ¿Bien? Entonces, en lugar de declararlo dentro de cada uno de los métodos o de las acciones, lo vamos a hacer acá de manera global, por decirlo así, ¿sí? Entonces aquí podemos enviar de esta forma. Entonces obtenemos ya lo que tenemos declarado de forma estática, ¿sí? Entonces se simplifica bastante el código que va dentro de cada uno de los métodos, de cada una de las acciones, ¿sí? Y no cambia en realidad el resultado, ¿sí? Nos da exactamente el mismo resultado. Entonces, con eso termino. Aquí me olvidé de crear la rama, ¿sí? Pero no hay problema. Puedo crearla en este momento, que checkout-b es la tarea 15. Entonces 15 data validation, ¿sí? Entonces estoy ya en mi rama, ¿sí? Y puedo git add punto git commit -m y hago la referencia, ¿no es cierto?, a la tarea 15, validation article, ¿sí? No voy a crear todavía el pull request para luego poder completar las validaciones en el resto de los controladores, en el resto de las acciones, y ahí sí crear el pull request y unirlo a la rama def. Eso sería todo para este video. Nos vemos en el próximo.